Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, algo que les había prometido hace mucho tiempo y es la historia del hacking. Como les había dicho hace un tiempo, íbamos a empezar a hacer una nueva sección donde veríamos cada una de las consolas que tuvieron mucha importancia al momento de programarse, al momento pues de poder habilitar la ejecución de juegos, homebrew, aplicaciones y todo eso. Y vamos a empezar la historia con una de las consolas más importantes, que en este punto fue la PSP. Ya saben que la PSP es una consola que salió hace muchísimo tiempo y desde el primer día pues fue la primera consola portátil con tanta potencia. Estamos hablando pues que cuando prácticamente salió es casi tener la potencia de un PlayStation 2 en nuestras manos. Tal vez las personas más nuevas dicen pues eso no es prácticamente nada, pero los que crecimos con la NES y con la Super NES y algún día tuvimos la oportunidad de tener una PlayStation 1, pues imaginarse prácticamente una Play 2 en nuestras manos era muy potente y muy buena. Esta consola desde el principio tuvo mucha facilidad al momento de ser programada y obviamente los Sinners, los hackers en esa época, empezaron a indagar en esta consola y al principio usaron el puerto de audífonos. Para que se rían, el puerto de audífonos mediante un conector de puerto COM, y empezaron a hacer auditorías, empezaron a hacer debugging, empezaron a hacer varias cosas con el software y empezaron a entender el funcionamiento del sistema. Y pues resulta que la primera PSP tenía un inconveniente supremamente gigante, y es que era que la Flash 0 venía abierta, o sea que no tenía encriptación, no tenía nada de seguridad, y pues los Sinners y los desarrolladores lo único que tenían que hacer era inyectar información en esta Flash 0 y marcarla solamente como válida, pues más o menos en un archivo de texto que era el encargado de listar a manera de directorio toda la información que se encontraba acá en la Flash 0. De tal manera se podía ejecutar homebrew fácilmente en esta primera versión de la PSP. Obviamente eso era para las primeras versiones, estamos hablando de la versión 1.00, cuando recién salió la consola, y pues hace ese momento se podía ejecutar homebrew muy simple gracias a las personas que encontraron, como siempre, este tipo de huecos en el sistema gracias a estas primeras indagaciones en el puerto COM de la consola. Después de eso ocurrió algo muy interesante, y es que pues obviamente Sony sacó la actualización tras actualización hasta llegar a la versión 1.50, que prácticamente no se podía programar, así como ocurre con la 3DS. Sony fue sacando parches para no permitir esto, y hubo bastante tiempo que esta versión no se pudo programar hasta que fue lanzado uno de los primeros kernel exploit que existieron en la historia de los videojuegos, para que vean lo importante que es la PSP. El primero exploit permitía ejecutar homebrew y software en la versión 1.50 gracias al refirmado, el modo kernel de los archivos ejecutables, que en esta consola se llamaban los .elf, gracias a que se firmaban con información importante del kernel que se pudo dumpear desde el mismo 1.0. ¿Qué significa? Que así saliera la versión 1.50, el kernel dump, la información importante de la versión 1.0, servía para inyectar y para validar estos .elf en las versiones 1.50 y de esta manera hacerlos funcionar en esta nueva actualización. ¿Y qué pasó en este punto? Pues obviamente Sony empezó a sacar actualizaciones, y cada vez que salía un juego nuevo pedía una actualización que hacía que las personas que quisieran jugarlo tenían que obligatoriamente actualizar. Algo similar a lo que ocurre ahorita con las consolas nuevas, con la PlayStation 4, Xbox One. Cada juego viene con una actualización o un requerimiento de versión de sistema que solamente funciona si la consola tiene la versión actualizada, y los juegos que venían para la PSP venían en un formato que era UMD, y esos juegos venían con la actualización ya lista en el disco, así que cuando colocábamos el disco antes de jugar teníamos que actualizar obligatoriamente. Entonces las actualizaciones no solamente eran por internet, y existía más riesgo de que las personas que digamos tenían su consola programada en versión 1.50, digamos la compraron así o la tenían programada, el UMD automáticamente se la actualizaba. Obviamente esta carrera del gato y el ratón empezaba apenas entre Sony y los desarrolladores o los Sinners, hasta que llegamos a la infame versión de la 2.0. Entre actualización y actualización no se podía hacer absolutamente nada salía, no se podía programar la consola. Obviamente las consolas que estaban en versiones anteriores
empezaron a escasearse y solamente empezaron a llegar las versiones 2.0. Pero resulta que encontraron un exploit en un juego que fue uno de los primeros juegos que tenían un kernel exploit que nos permitía acceder nuevamente a la consola, y estamos hablando del juego de Grand Theft Auto Liberty City Stories para PSP. Apenas se anunció que este juego tenía un error que nos permitía hacer downgrade de consolas, este juego aumentó significativamente de precio y se volvió prácticamente imposible de conseguir en el mercado mundial, porque pues muchas personas que se dedican a esto, como los técnicos o simplemente los amantes de modificar las consolas, empezaron a comprar estos juegos de manera súper salvaje. Y así como ocurrió muy similar al principio con las 3DS y el juego Cubic Ninja, asimismo ocurrió con este Grand Theft Auto Liberty City Stories. Pero ¿qué pasó? Sony nuevamente se dio cuenta y sacó del mercado esta primera versión del juego que tenía este exploit, y sacaron unas nuevas versiones actualizadas que cuando ustedes la colocaban pues obviamente pasaba lo mismo que les dije anteriormente, pedía actualizar la consola y el sistema, pero el juego en sí no estaba actualizado, solamente el UMD traía la actualización obligatoria, y estos juegos pues no servían para hacer downgrade, no servían para hacer programación, y pues los poquitos que existieron que se podían subieron demasiado de precio. ¿Qué pasó? Siguió Sony sacando actualizaciones, muchas, bastantes, hasta que llegamos a la 2.50, después a la 2.60, y estábamos supremamente, pues las personas que se dedicaban a esto, los sceners, los que tenían consolas en su casa, se vieron supremamente afectados porque no se podían downgradear, no se podían bajar de versión, y los nuevos Grand Theft Auto ya no tenían ese exploit en sí porque ya estaban actualizados. Y acá es donde la historia empieza a ampliarse muchísimo, porque la historia de la programación del hacking de la PSP es demasiado amplia. Así que en esta primera parte vamos a nombrar algo muy importante, pero entonces este orden en que lo voy a nombrar no es el orden exacto en el que ocurrió, porque todo iba pasando más o menos paralelamente y todo iba ocurriendo más o menos en el mismo tiempo. Fueron unos tiempos muy rápidos porque todo esto ocurría supremamente rápido. Entonces, ¿qué pasó después? Siguieron habiendo actualizaciones y llegaron otras versiones que no se podían programar, y salió otro juego en el cual se encontró un exploit. En ese juego más o menos conocido, que también era supremamente difícil de conseguir, era este Lumines, un juego de los primeros que habían salido, que ya incluso cuando se descubrió que servía para hacer downgrade ya había salido del mercado y era más difícil de conseguir que el Grand Theft Auto que tenía ese exploit. No sé, ya quedó triple X, ya quítenlo porque se ve de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en todas estas programaciones, al igual que las 3DS, al igual que todas las consolas que conocen, han existido bricks. ¿Qué son los bricks? Pues resulta que al hacer modificaciones de sistema, pues ocurre que al jugar con este software, a veces por memoria, en este caso era la ProDuo, por una memoria defectuosa, por una actualización mal hecha, por mala praxis, por mala práctica o simplemente por mala suerte, las consolas quedaban en brick, lo que significaba que pantalla negra y la consola moría totalmente y no servía de ninguna manera. Así que lo que tenían que hacer las personas eran regresar la consola a la fábrica, a Sony o al vendedor, y esperar que no descubrieran que la consola había sido modificada nunca, ¿cierto? Y eso ocurrió muchísimo porque obviamente, así como en el mundo actual todos querían estarla programando, las páginas de eSIM estaban empezando a nacer, los archivos empezaron a emanciparse, empezaron a repartirse en varias partes, personas hacían actualizaciones con los archivos que no eran y ocurrían tantos bricks que la solución principal solamente era regresarlo al vendedor o a Sony y esperar que lo arreglaran, el conocido pues SAT, que era donde arreglaban las consolas. Pero resulta que por cuestiones de buena suerte o de mala suerte para un trabajador de Sony, de ese SAT, de ese sitio donde lo arreglaron, un PSP de los que fue enviado a reparar llegó con una batería diferente a la que el cliente había enviado y también con una memoria especial. Pero resulta que cuando el cliente trataba de encender la consola con esta batería, la consola se quedaba congelada, se quedaba frisada, se quedaba en pantalla negra y no funcionaba. De igual manera, la memoria que tenía puesta no funcionaba de ninguna manera y él se preguntó qué sucedía, así que empezó a comentarlo en varios foros de los que existían en esa época de eSIM y todo lo que tenía que ver con PSP, y pues muchas personas se vieron interesadas y le dijeron que le hiciera llegar
esa pila, esa batería y esa memoria a una persona de los que estaban muy dedicados a la SIN, y este usuario pues le hizo llegar estos objetos a uno de los miembros del equipo Prometheus. Este fueron los primeros equipos conformados para la SIN de la PSP. ¿Qué sucedió? Ellos encontraron que esta era una batería de servicio. Este equipo empezó a investigar estas partes que fueron enviadas y encontraron algo muy diferente y descubrieron que esta era una batería de servicio. ¿Qué significa esto? Después de todas estas investigaciones, el equipo Prometheus descubre que esta placa, esta tarjeta interna que tienen todas las baterías de PSP estaba modificada, unos pequeños bits en el controlador de carga y distribución de energía que se comunica entre la PSP y la batería estaba modificada de tal manera que la PSP arrancaba desde otro punto y ligaba directamente el inicio a unos archivos a una memoria Produe modificada que primeramente fue conocida como Magic Stick. Esta batería con esta memoria modificada hacía que la consola, así estuviera en brick, arrancara unos archivos principalmente. Resulta que el equipo Prometheus liberó estos conocimientos y resulta que de manera muy extraña y con una coincidencia muy difícil de que exista, salió a la venta esta batería modificada para ser una batería de servicio. Resulta que para todos los que se dedicaban a modificar consolas o los amantes de la SIN, conseguir una batería de esta se volvió prácticamente imposible. Anunciaron la preventa y costaba muchísimo dinero e incluso estaban agotadas desde el primer momento antes de poderlas comprar. Se culpó al equipo de Prometheus sacar dinero pues entre comillas ilícito de este descubrimiento que pues era parte de la SIN. Ya saben que era un descubrimiento y pues un como quien dice un chasquido de buena suerte que tuvo esa persona que la envió y recibió a cambio esa memoria y se pudo investigar. Resulta que esto fue tachado por muchas personas y el equipo Prometheus primeramente fue muy mal nombrado, fue mal hablado de ellos y pues se hicieron prácticamente a un lado de la SIN y después de eso poco se escuchó de ellos. Resulta que después de este gran descubrimiento la SIN se activó muchísimo y un SINer también conocido como Hellcat desarrolló una aplicación que permitía que cualquier memoria de PSP se pudiera convertir en esta memoria Magic Stick, se pudiera convertir en batería Pandora. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier memoria que tuviéramos nosotros y cualquier batería podría ser modificada para poderla convertir en una batería de servicio y después de poder arreglar algún brick podríamos volverla a dejar normal. ¿Qué significaba esto? Que ya esa memoria Datel en la cual estaban vendiéndose a un precio exorbitante pues obviamente cayó en fracaso y pues prácticamente fue imposible encontrar una después de que esta herramienta primeramente fue lanzada por nuestro querido amigo Hellcat. Y acá apenas estaba empezando la SIN. Acá prácticamente estaba en su punto máximo y apareció una persona que fue de los pioneros y persona que influyó muchísimo en todo lo que tiene que ver con la SIN, con todo lo que es la programación, modificación de consolas y custom firmware. Y tal vez suene que lo estamos magnificando mucho y resulta que este nombre lo conocen muchas personas y apenas lo vean de pronto lo van a recordar. Resulta que un SINer, un desarrollador, un hacker como le quieran decir, español, él empezó a desarrollar aplicaciones e empezó a descubrir otro método para poder ejecutar homebrew software, copias, backups, todo en las PSP. Todo esto gracias a una sola persona y esa persona le dio un vuelto de 180 grados realmente a la programación de las PSP. Resulta que él empezó sus investigaciones con el firmware que teníamos kernel exploit, que era la versión 1.50, ¿cierto? Él desarrolló un concepto que iba a ser conocido como
que primeramente proponía modificar el firmware original de la consola y de esta manera no tener que firmar cada uno de los ejecutables, sino que el mismo firmware quedara firmado desde el inicio y permitiera ejecutar cualquier tipo de código y automáticamente fuera firmado por el firmware original, de tal manera que pareciera para la consola que estaba siendo ejecutado de manera original. Este Open Edition Firmware fue lo que más adelante se constituyó como el Custom Firmware, y en la versión 1.50 nació absolutamente toda esta magia. Dark Alex fue un gran desarrollador, un gran Esiner que prácticamente no cabe en este video. El siguiente capítulo de la historia del hacking de la PSP vendrá fuertemente influenciado y dedicado a nuestro importantísimo Dark Alex. Dirán ustedes, ¿realmente es tan importante para la SIN solamente por crear un custom firmware? No solamente es esto. En el siguiente capítulo veremos cómo se unió a varios grupos y desarrolló varias herramientas que funcionaron para prácticamente todas las consolas, hicieron que Sony se revolcara realmente porque no encontraban cómo tapar, y este personaje encontraba huecos y seguía desarrollando software, aplicaciones, incluso para comprimir los juegos para que pesaran menos, desarrollando un nuevo método de compresión. También con otros equipos se unió a varios equipos que más adelante mostraré. Lanzó el primer menú recovery que existió en la historia, lanzó algo conocido como despertar del cementerio, que servía para reparar cientos de consolas briqueadas, y algo conocido también como Time Machine, que esto también ayudaba a regresar a prácticamente cualquier versión de software de sistema, y esto lo veremos en el próximo capítulo porque realmente es mucho lo que este personaje influenció en la scene de la PSP y prácticamente en la scene de muchas otras consolas. Vamos a hablar de su retiro, vamos a hablar de sus motivos, vamos a hablar de lo que hizo y continuaremos con la historia grande del hacking de la PSP. Es posible que acá en esta historia se vea un poco lineal, pero ocurrieron muchísimas cosas y solamente estamos nombrando las más importantes, así que quiero que me digan acá en los comentarios qué me faltó nombrar de esta primera sección de la historia de hacking de PSP, y de pronto lo implementaré en el segundo capítulo. Entonces pues ya saben, si les gustó este video, lo primero que tienen que hacer es dejar un like gigante, porque esto me motiva a hacer muchísimos más videos, y primeramente agradeciendo a todas las personas que me aportan en Patreon y hacen posible estos videos. Ya saben que por un simple $1 mensual pueden hacer un Yacara muy feliz. Por favor, quiero que me digan acá en los comentarios si les gustó este nuevo formato de dibujo. Es la primera vez que dibujaba así en una tabla de dibujo. De pronto, discúlpenme los errores, vamos mejorando con el tiempo y ustedes son los que deciden cuál es el contenido que sigue. Así que no olviden suscribirse directamente acá en YouTube y seguimos en más contenido. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que chao, chao.